Todos vamos a irnos a la Biblia. Qué bueno que podemos estar en la iglesia. Vamos a hacerlo, trasládese al capítulo número 32 del libro del Génesis. Capítulo número 32. Vamos a leer algunos versículos. De este capítulo número 32. Nos dice la palabra, versículo, no, voy a leer un poco relanceado para que podamos abreviar la idea. Capítulo 32, verso 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, o vimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres con él. Y se levantó aquella noche, verso 22, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, y los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a aquellos y a todos lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un hombre hasta rayar el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Gracias, Dios. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en esta mañana debemos de ser consecuentes con nuestra elección. Consecuentes con nuestra elección. Luego que avancemos, vamos a entender esa frase. Por lo tanto, antes quiero referirme a el personaje. Aquí tenemos a Jacob como esa persona que vamos a tratar la manera de descifrar
y de extraer un mensaje, un consejo para la vida nuestra. Jacob y Esaú eran, eso lo conocemos nosotros bien, los dos hijos de Isaac. Estos eran gemelos o eran mellizos. Gemelo y mellizo son, dicen, diferentes. Los mellizos no se parecen y los gemelos sí se parecen, aun cuando nacen en el mismo parto. Pero probablemente este era el caso de estos niños que nacieron de estos esposos. La Biblia dice que en el caso de Jacob, dice el libro de Malaquías, capítulo número 1, verso 2, habla de que a Jacob amó. Pablo lo repite allá en el libro o en la carta a los romanos. Y dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ahí ya podemos ir viendo algo de lo que dije como a manera de tema. Cuando en ese versículo, en esa palabra, escuchamos o leemos que dice Dios, a Esaú aborrecí y a Jacob amé, ahí podemos ver la elección. Pablo amplía esta verdad en el libro de los Romanos cuando dice que aún no había conocido ni el bien ni el mal, ninguno de los dos, más Dios amó a Jacob. En este caso, hermanos, Jacob había y debió haber sido un hombre consecuente. Digo consecuente con su elección, consecuente con aquel que lo amó, consecuente con aquel que lo eligió. Y cuando me refiero que debió haber sido consecuente con el que lo eligió, es porque este era amado de Dios, en contraste con Esaú. A Esaú dice que lo aborreció, dice el Señor. Pero este Jacob, en lugar de ser consecuente, que lo que debería de actuar de esa manera, en consecuencia, en esa gratitud. Pero más bien, Jacob, hermanos, este hombre, su comportamiento fue un poco oscuro. El comportamiento de Jacob es un comportamiento de engaño, es un comportamiento que no es consecuente con aquel que lo ha amado. Pues siempre aquellos que hemos tenido la dicha de ser amados, de ser elegidos por Dios, que en este caso entramos todos aquellos que somos creyentes, se espera también el que seamos consecuentes. En este caso, Jacob no lo fue. La Biblia muestra que este Jacob engañó a su hermano para robarle la progenitura. Eso lo leemos en el capítulo 27, verso 15 al 27 del mismo Génesis, donde con su mamá tramaron lo que es este engaño. La progenitura le correspondía al que había abierto matriz, y en este caso era Esaú. A él le correspondía la progenitura, y esta progenitura que los judíos manejaban y practicaban no era una cosa sencilla, sino que esa progenitura
era una bendición que consistía en que ese primer hijo iba a ser el cabeza de todo lo que es la familia. Posteriormente sería el que lo representaría, si en el caso de ser un líder, ser un rey. Era el hombre que tendría la mayor parte de herencia de sus padres. La progenitura no era una cosa sencilla entonces. Jacob sabía de esto y es lo que lo lleva a tramar el engaño. Y lo que vemos es que en esos versículos que leíamos del 27 del Génesis, logró su objetivo. Leemos ahí que llegó antes que llegara Esaú, su hermano, con lo que había pedido su padre Jacob, o más bien Isaac había pedido un guiso decía Isaac, pues ya me siento que me voy a morir y necesito, hijo, le dijo a Esaú, que vayas al campo, dado que Esaú era cazador, se dedicaba mucho al campo. Y Jacob, al contrario, era un hombre más de tienda, era un hombre más de casa. Y es acá donde Isaac le pide a su hijo que vaya, a este hijo que es Esaú, a quien él amaba, es decir, su padre. Y viene antes que llegara Esaú con lo que era el animalito que le iba a arreglar para que comiera su padre, ya Jacob le había ganado ventaja. Ya Jacob se había disfrazado con pieles, dado que Esaú era velludo. Entonces lo que hizo Jacob para engañar a su padre es ponerse esas pieles y se acercó a su padre Isaac y le llevó lo que era el guiso. Y en este caso el guiso no era la casa de Esaú, sino que él había conseguido ahí un cabrito y lo había llevado a su padre. Y ahí nosotros leemos que, bueno, Isaac con mucho tacto estuvo observando, le tocó las manos y le dijo, estas manos son, dijo Isaac, las manos de veras de mi hijo Esaú. Pero el olor, dijo, el olor que yo siento es el de Jacob. Me imagino que pues ese era un asunto bien complejo para Jacob, porque si su padre descubría el engaño, pues en lugar de que él pudiera recibir una bendición, lo que iba a recibir era una maldición por el engaño. Pero logró pasar la prueba y luego comió, y luego viene Isaac y le da la bendición. Le da la bendición que le pertenecía a Esaú. Y esa bendición ya se la describí, que era el que iba a reinar sobre Israel, era el que iba a ser el líder, el que iba a tener la mayor parte de la herencia. Esto no era una cosa sencilla, un asunto serio, a tal grado que era tan serio que, claro, cuando viene Esaú y se da cuenta, luego que él lleva el guiso a su padre, le dice, bueno, si yo ya di mi bendición, ya no eres tú el que viniste. No, padre, le dijo, yo no fue entonces mi hermano Jacob. Y dijo, en ese preciso momento, dijo Esaú que se vengaría lo que le había hecho su hermano. Y en este caso de vengarse, es decir, lo voy a matar. Es ahí donde viene ya lo que es una sentencia para Jacob. Y eso es lo que lo hace huir para Parán Arán, o sea, de donde eran oriundos los patriarcas. Se fue, la mamá le dijo, ándate porque tu hermano te va a matar por esto, porque no es una cosa sencilla.
y lo llevó y lo envió y fue, hermanos, a estarse allá por un promedio de 20 años, expatriado, exilado, lejos de donde era la tierra de Canaán. Y lo que vemos en este relato es que viene de regreso luego de esos 20 años y vemos, hermanos, que viene Jacob de regreso a su tierra. Ahora viene rico, ahora viene bendecido, pero hay un problema ahora. El problema es que se encuentra con una aflicción, y eso era la razón por leer el versículo número 6 del 32. Entonces los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vimos o venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres con él. Es decir, 20 años después, aquí vemos que ahora su hermano Esaú viene a recibir a su otro hermano que viene de esas regiones donde eran sus padres para recibirlo. Pero lo raro ahí es que no viene solo, viene con 400 hombres. Y cuando se habla de 400 hombres, estamos hablando en este caso, hermanos, de guerra. Estamos hablando de que venía, aun cuando había pasado 20 y pico de años, Esaú quería vengarse de lo que le había hecho su hermano. Y vea que para pues evitar tal venganza, pues se había ido, hermanos, bueno, para esos lugares. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que vamos a aprender? En primer lugar, lo que vamos a aprender es que Jacob representa a Israel. Representa de alguna manera a ese pueblo, a Israel, el pueblo elegido, el pueblo amado, el pueblo de Dios, el pueblo que dice ahí Malaquías: a Esaú aborrecí, a Jacob amé. Ahí eso es ya para ir entrando a lo que es el consejo de esta mañana. Pero por otro lado, Jacob representa también a la iglesia y representa también al creyente. ¿En qué sentido lo representa? Lo representa porque también nosotros como iglesia, hermanos, dice Pablo cuando habla a los efesios que nosotros fuimos elegidos antes de la creación del mundo. Fuimos elegidos de Dios. Quiere decir que en este caso somos también ese ejemplo, esa figura de Jacob, los elegidos. Nosotros fuimos elegidos como amados de Dios. Ninguno de los que pertenecemos a la iglesia estamos en este caminar porque nosotros decidimos hacerlo. Nosotros estamos en la iglesia, caminamos dentro de este camino estrecho, difícil, pero importante, es porque Dios lo dispuso, porque Dios quiso amarnos, hermanos, aun cuando usted y yo no existíamos, aun cuando no se había gestado lo que era la creación de todo lo que hay, porque eso es lo que dice Efesios número 1, verso 1 al 4, desde antes que se formaran los cielos, Él nos escogió. ¿Y sabe para qué nos escogió el Señor? Dicho de otra manera, nos eligió, dice ese texto, para alabanza de su nombre.
Nos eligió no porque nosotros éramos mejores que los Esaúdes, que podrían representar aquellos a quien Dios no ha elegido. No era porque nosotros éramos mejores, sino por el puro afecto de su voluntad, por el puro afecto de su amor. Por eso nos eligió, no por obras para que nadie se gloríe, sino que, hermanos, dentro de esa presciencia, dentro de ese plan eterno, aun cuando no se habían hecho todos los planetas y todas las creaciones que Dios ha hecho, ya usted y yo existíamos, ya estamos en el corazón de Dios. Y vino el momento cuando aparecimos en esta tierra de la manera que aparecemos como humanos, pero ya no somos cualquier cosa, ya no somos del común de los hombres. Cada uno de nosotros ya le pertenecemos a esos propósitos de Dios, y tiene Él una finalidad con cada uno de los elegidos. La finalidad es para gloria y alabanza de su nombre. Es decir que siempre hay una finalidad para esos elegidos. Al igual que en el caso de Jacob. En este particular, hermanos, es más, Pablo va más allá. Dice que cuando nacimos nosotros como elegidos, nacimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es decir, nadie, por eso es que nadie de los hombres puede presumir que busca a Dios. Es Dios el que primeramente elige a unos y a otros no. Aquí lo vemos con Esaú y lo vemos con Jacob. A Esaú aborrecí y a Jacob amé. ¿Y por qué lo amó? ¿Porque era buena gente? No, lo amó porque él quiso amarlo. Y en el caso de la iglesia, nos amó porque y nos eligió porque éramos nosotros mejores que los demás. Nos eligió porque así dispuso su misericordia. Y dice Pablo en el capítulo 2, versículo 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero como éramos elegidos, el Señor, hermanos, nos buscó en el hoyo donde estábamos, en la desgracia donde estábamos, en la cantina donde estábamos, en el pecado donde estábamos, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y nos habló, y nos habló. Y dice Juan en su evangelio: sus ovejas oyen su voz y le siguen. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nadie puede estar en una iglesia a la fuerza. Nadie puede ser cristiano a la fuerza. Este es algo que ha sucedido en nosotros. Nadie, por eso es que dice mis ovejas. Quiere decir que hay otros que no son ovejas. Mis ovejas son las que oyen mi voz, y no solo oyen su voz. Yo no sé, usted ha de tener su propia experiencia en el momento cuando el Señor le intersectó en el camino del pecado donde usted andaba. En el caso de Pablo, ¿en qué andaba Pablo? Pablo andaba buscando, hermanos, a los hermanos cristianos en Damasco para matarlos. Andaba en el camino del mal, pero en ese camino del mal se le apareció la luz más radiante que el sol, y él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Vea usted también, hermanos, el cuidado de Dios para sus elegidos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí nosotros vemos también cómo Dios intersecta al hombre que va a matar a sus seguidores. Lo derriba en el camino del mal y le cambia el corazón. ¿Por qué le cambia el corazón? Porque él le intersecta, porque era elegido. Qué precioso todo esto. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Como yo puse el contraste de que Jacob es la representación
de Israel en términos generales, el pueblo elegido de Dios. Pero también es Jacob la representación de la iglesia, el pueblo también elegido de Dios. Pero tanto el uno como en este caso Jacob, nosotros vemos su conducta. Nosotros vemos la conducta de Israel ya extendiéndonos fuera de Jacob. Una conducta que era del pueblo elegido, pero no eran consecuentes. Por eso decía, a manera de tema, no eran consecuentes con su elección. Lo que hacía Israel en la persona de Jacob, se ve los desaciertos que hacía Israel. Israel, hermanos, fue totalmente inconsecuente con su Dios. Israel no correspondió a su Dios. Israel le falló a su Dios, a tal grado que dice el profeta Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo. Damos un amén. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Es decir, ese es un pueblo inconsecuente con su elección. No correspondieron al que los amó, no correspondieron al que los amó, al que los eligió, al que desde antes que existiera Israel no le correspondieron. Pero es la misma cosa que sucede con la iglesia. Entonces la iglesia, hermanos, tiene el mismo comportamiento de lo que es la incoherencia de lo que debería de ser un creyente. Nosotros deberíamos de ser consecuentes con aquel que nos eligió. Deberíamos de honrar al que nos ha bendecido. ¿De qué manera? Bueno, viviendo como Él manda que vivamos, honrándole como Él pide que le honremos. Eso sería ser consecuente en cuanto a lo que es nuestro llamado, nuestra elección. Ahora vamos a ver otro detalle. Fíjese cómo son las cosas, que cuando uno no es consecuente con aquel que nos ha elegido, con aquel que nos ha amado sin haberlo merecido, hermanos, vamos a ver que en este caso hay siempre problemas. En el caso de Jacob, sin dejar lo que es la figura de Jacob, Jacob tuvo, hermanos, que enfrentar la aflicción. Jacob tuvo que enfrentar lo que nunca había enfrentado. ¿En qué sentido? Póngale atención a esto. Jacob tuvo que enfrentar, y por eso leíamos el versículo número 6, y que es lo que leemos en el versículo 6 del 32 del Génesis. Lo leo de nuevo. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano, o vimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Pero qué raro que este recibimiento era con 400 hombres armados. Aquí vemos la necesidad, hermanos, de ser consecuentes. Israel, ¿sabe cuántos años tenía a esta fecha Israel? Probablemente Israel tenía más ya de 70 años, 60, 70 años. Ya no era un muchacho. A estas alturas Israel debió haber corregido la plana antes que llegara la aflicción. ¿Por qué había que corregir la plana y ser consecuente con su Dios? Porque de todos modos, hermano, si no queremos por la buena, siempre vamos a querer y lo vamos a hacer por la mala. De veras, si Jacob no corrigió en tantos años, es tener una vida consecuente para aquel que lo eligió, para aquel en gratitud que aborreció, hermanos, a Esaú y lo amó a él. Él tenía tiempo suficiente para corresponderle al Señor. Pero lo que vemos a continuación es, ¿qué es lo que vemos? Vemos que viene
hermanos, viene el ataque sobre su vida. Llámele usted aflicción. Viene la aflicción. Hasta entonces, al venir la aflicción, es que Jacob, en este caso, ahora Jacob piensa diferente. Y yo ponía un subtema que pudiera ser, y es el siguiente: no esperemos que venga la aflicción para entregarnos completamente a aquel que nos ha elegido. Damos un amén, iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No esperemos que venga la aflicción sobre nuestra vida. No esperemos. Debemos de ser prudentes, porque partiendo de que ya somos ese pueblo elegido, de todos modos, a la buena o a la mala, vamos a tener que corregir la plana. Y eso es lo que está sucediendo. Esto no es una casualidad que se da para Jacob. Hermanos, es el plan de Dios. Es el plan de Dios que está obrando. Porque eso es lo que dice la Biblia, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿cuántos alaban su nombre? Es poderoso para darle seguimiento, para terminar la obra. Dicho de otra manera, si yo no entiendo de una manera por la buena, entonces Dios va a crear aflicciones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Va a crear aflicciones. Eso es lo que vemos acá. Entonces Dios no le quitó a Esaú el espíritu de venganza por 20 y pico de años. Porque Esaú no es que había quedado en pobreza. Esaú era un hombre riquísimo también. Pero Dios está trabajando en la vida de Esaú para que no se le olvide la venganza. Para que Esaú, hermanos, esté pendiente cuándo es que va a regresar el mafioso que siendo realmente un engañador debía de pagar las cuentas que debía con él. Y no sé de qué manera se enteró Esaú que venía su hermano rico también de su tierra, de los padres de ellos. Entonces dice Esaú: entonces este es el momento de preparar hombres, porque hoy sí me las paga mi hermano. Pero yo no veo otra cosa ahí, hermano, sino a Dios obrando. Dios obrando con aquel creyente que no quiere a la buena. Damos un amén, iglesia. Dios obrando con aquel creyente que no cambia su conducta. Dios obrando con aquel creyente que cree que el que comenzó la buena obra la va a dejar así por un lado. No, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No. Para ponerle un ejemplo, si su servidor empieza a coquetear al mundo, empieza a no ser coherente con mi elección, agradecido con aquel que me eligió. Y eso es lo que le pasa a muchos, incluso pastores que son elegidos. Porque hay en este campo hay dardos que le cae a un pastor. Hay dardos que le cae a un creyente de la iglesia. Pero eso no quiere decir que si ese pastor o ese miembro de la iglesia es esa persona elegida desde antes de la creación del mundo, que esa persona va a quedar allí tirada a la merced del diablo. No,
hermanos, Dios usará mecanismos para levantarlo. Dios usará, hermanos, aún dificultades para levantarlo. Dios no se quedará, no va a decir, bueno, este era mío y este me lo quitó el diablo. No, no, el Señor seguirá el guión, seguirá, hermanos, con el dedo en el renglón hasta que lleguemos a cumplir la meta de la vida espiritual. Por eso es que la vida espiritual no es el estar bajo de una enramada. Por eso es que la vida espiritual no es una estación ¿para qué? Para filosofar en la vida. La vida espiritual es un proyecto de Dios serio. Serio. ¿Por qué? Porque vuelvo a retomar al personaje. Viene, ahora le dice el Señor, porque nada se mueve si no es la voluntad del Señor. Ahora le dice a Jacob, va Jacob, ahora vas a ir. ¿Quién es la figura? ¿Qué figura o qué representa Jacob? Representa al creyente que han pasado años y no es consecuente con su elección. ¿Se entiende, verdad? Hermano que se me durmió, ¿se entiende? ¿Sí? Amén. ¿Se entiende? Yo no sé por qué se me duermen los hermanos. Algunos dicen que es por las predicaciones, que son tediosas, pero puede que sí sea que los predicadores lo durmamos. Pero otra cosa es que tenemos que estar abiertos, tenemos que estar con los sentidos despiertos. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces, Jacob representa a ese cristiano que quiere y que no quiere, que pasan los años y que siempre no se le nota mucho. Es cristiano que pasa el tiempo y a veces le preguntan, ¿y usted todavía es cristiano? Le dicen a uno cuando lo ven las conductas. Y usted todavía, la gente duda. Y ese es un elegido. Pero como Dios siempre lo que empieza lo termina. Aquí Jacob, dije, se lo repito de nuevo, es la figura en lo general del pueblo inconsecuente de Israel. Y es la figura de la iglesia y del creyente inconsecuente con Dios. Pero lo bonito que estamos viendo acá, póngale atención, yo ya lo voy a despachar. Antes que la sopa se enfríe, usted va a llegar todavía con la sopa caliente. Damos un amén. Pero antes de que eso llegue, yo quiero terminar lo que Dios puso en mi corazón. Entonces viene Dios y aprieta a Esaú. Vaya, porque usted va a ser el instrumento para que este que ya tiene 70 años y no le veo cambio, cambie. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y aquí viene ya el método de Dios. Y por eso lo vuelvo a repetir. Un subtema que ponía: no esperemos que venga la aflicción para entregarnos completo al que nos eligió. No estemos esperando. Entonces viene Jacob, se da cuenta y empieza a mandar cantidades de animales para apaciguar la ira que trae su hermano a encontrarlo. Le manda tantas cabezas de ganado, de chivos y sucesivamente. El problema es que en esos versículos no escuchamos ninguna respuesta a Esaú. Esaú, los mensajeros le dicen: mi amo Jacob viene atrás y es un hombre riquísimo, aquí te mando un presente. Aquel ni pujaba, aquel no decía nada. Entonces eso daba un mensaje. Y en el verso 6 el mensaje es que viene con todo. Es que viene a vengarse. Viene con 400 hombres. Y cuando Jacob se da cuenta de los 400 hombres, hermanos, es ahí donde viene la aflicción.
Es ahí donde entonces dice el verso 2 del 32, el verso 22, y se levantó aquella noche, dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Verso 23. Así quedó Jacob solo. Mire, esto póngale atención. Verso 24. Así quedó Jacob solo. Dicho de otra manera, para hermanos, entrar en este asunto, al quedar él solo, lo primero que vamos a ver acá es que al fin el creyente se acordó de Dios. Es que muchas veces nosotros como creyentes sí nos acordamos de Dios, pero Dios dame, Dios bendíceme, Dios ayúdame. Y es válido porque somos hijos elegidos. Pero el problema es que tanto, hermanos, como los padres o los hijos los padres tienen deberes, pero los hijos tienen responsabilidades, o al revés. Entonces, en este caso, aquí vemos la figura del creyente, que es hasta que viene la aflicción, que bueno, hace sus planes y dice: déjenme solo. Vaya hombre, déjenme solo. Y se insertó en el paraje ahí, dice, y se fue Jacob. Y déjenme solo, dice, y se quedó Jacob solo esa noche. Y en esa aflicción, hermanos, se le apareció el ángel. Es que lo lindo es que a los elegidos, hermanos, aún que Dios use los métodos de la aflicción para hacerlos reaccionar, el Señor siempre va a estar con ellos. El Señor nunca los dejará. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Señor siempre estará con ellos en la aflicción. Estará ahí. Estuvo con Pablo en la aflicción de la embarcación. Estuvo con Pablo cuando Pablo estaba en la cárcel. Nunca lo va a dejar. El diablo no tiene pactos con nadie, pero a quien Dios ha elegido, esos no los dejará solos en medio de la aflicción. Mire qué valioso es ser elegido, y qué más valioso es ser consecuente para aquel que nos ha elegido. Usted se recuerda que cuando, hermanos, tiraron a Sadrach, Mesach y Abednego a lo que es el horno de fuego, dice que dijo, hermanos, Nabucodonosor y yo, oigan, echamos 3 hombres, pero allá hay 4, hay uno más. ¿Y quién es ese? Y ese hombre tiene apariencia de divinidad, dijo Nabucodonosor. Es que ahí estaba Dios con lo suyo, Dios con su pueblo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y no solo está alrededor, sino lo defiende. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí viene ahora este Jacob. Ahora, hermanos, busca a Dios. Mire el proceso que usa Dios para por fin lograr su objetivo de aquel que él ha elegido. Hoy vemos a Jacob despreocupado por las cosas externas, y lo vemos metido, lo vemos insertado con Dios. Y se quedó solo Jacob, y luchó con él un varón hasta rayar el alba. Y cuando vino, y cuando el varón vio que no podía con él, aquí Dios está viendo la rebeldía. Aquí Dios está viendo, hermanos, no es que no podía con él, está viendo la insensatez, está viendo la dureza.
que no podía con él, dice, mire cómo van cambiando las cosas. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el muslo. Ahí vemos, en el sitio del encaje del muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras éste luchaba. Y dijo el verso 20, y dijo, déjame, porque raya el alba, le dijo, y le dijo Jacob. Le respondió, no te dejo hasta que no me bendigas. Aquí vemos ya el proceso de Dios para con un cristiano, es decir, lo lleva a la esquina del cuadrilátero, ahí lo topa, como dicen, ahí lo encierra. Aquí te vas a componer a la buena o a la mala. Damos un amén, iglesia. O sea, lo arrincona. Aquí lo tiene arrinconado Dios. Aquí Jacob está luchando. Aquí, y cuando raya el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le dijo, si no te dejo, si no me bendices. Hoy sí. Dicho de otra manera, hoy yo no quiero ser Jacob, yo no quiero ser ya más tramposo, yo no quiero ser un cristiano raro. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y le dijo, en este caso, y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino, ¿qué dice? Verso 27, Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora es esta la experiencia en esta aflicción, es donde se complementa, hermanos, el plan de Dios para este elegido. Aquí le dice, ya no se te llamará más tu nombre Jacob, porque Jacob lo que significa, todos lo sabemos, es engañador, tramposo, oscuro, raro, un hombre de mucho cuidado, un cristiano de esos que hay que andarle con los dos ojos bien abiertos, un cristiano que anda viendo que puede agarrar. Son elegidos, pero como todavía no han entendido que hay que ser consecuente con su elección. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No han entendido. Entonces aquí viene el proceso de Dios, la aflicción. Vienen las aflicciones. Y aquí le dice, te cambio el nombre, ya no te vas a llamar Jacob, ese nombre horrible, ese nombre de fantasía, ese nombre oscuro. Ahora no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y has vencido. Entonces quiere decir, y se sigue leyendo al final del 32 al 31, y dice que volvió Jacob al campamento en la mañana de toda una noche. Nunca había hecho eso Jacob. Jacob nunca había dedicado una vigilia para Dios. Jacob nunca había dedicado, hermanos, un espacio para buscar de veras al Señor. Pero hoy, en esta aflicción, que venían 400 y que él sería barrido con ese ejército que traía su hermano, ahora Dios, ahora sí, ahora con este cáncer, ahora sí, ahora con esta deuda, ahora sí, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. ¿Qué es lo que sucede a veces? A veces tiene que
destruirse el matrimonio para que aquel que es elegido de esos cónyuges, ahora sí me voy a consagrar, más te vale, ahora sí voy a buscarte, ahora sí, ahora que ya me pusieron en la lista, ahora que ya estoy amenazado. A veces parecería que esas cosas están fuera de los controles de Dios. A veces esas aflicciones, a veces esas angustias, es Dios en su misericordia, es Dios trabajando, es Dios, hermanos, dándole seguimiento, hermanos, al plan selectivo, el cual Él ha iniciado. Y vea qué tremendo. Mire, aquí está una figura bonita. Ya amaneciendo, vino Jacob al campamento descoyuntado. Él le arrancó el muslo, el ángel, en el pleito, toda la noche, lo arrastró por aquellos breñales. Y vino Jacob arrastrándose, hermano, derrengado, y vino al campamento derrengado, pero bendecido. Derrengado pero convertido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Benditos derrengamientos. Derrengado, pero no importa, hasta que al fin me convertí. Hoy ya me cambiaron el nombre, ya no soy mañoso. Ahora ya no soy ese cristiano raro, derrengado. Aquí vengo a buscar la familia al campamento. Pero ahora el peligro se esfumó. El peligro se esfumó porque era un plan de Dios. Porque luego a continuación está diciendo, y luego Jacob se levantó y fue besito tras besito con el que venía a matarlo. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Vea los planes de Dios. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que aprendemos? No esperemos las aflicciones, hermano. No esperemos el gran embargo. No esperemos que le quite la mujer el otro, para que entonces usted diga, ahora voy a buscar a Dios. No esperemos que los hijos se le pierdan. Damos un amén. No esperemos que sus hijos anden en droga. No esperemos, porque Dios siempre los va a llevar a la esquina del cuadrilátero. Dios nos va a arrinconar ahí. Allá arrinconó a Jacob. Ese Jacob que por 70 a 60 años era elegido, era creyente. Pero creyente inconsecuente. Por eso es que la vida espiritual, hermanos, la vida en Dios, ya cuando estamos en esta cancha, cuando estamos en este terreno, lo prudente que podemos ser nosotros como cristianos lo prudente que podemos hacer es ser consecuentes. Estábamos muertos en delitos y pecados. Por nosotros no daba nada, nadie. Nosotros, la finalidad como seres humanos era la condenación eterna. Pero al elegirnos Él, luego que nacimos y anduvimos perdidos en algún tiempo, dado que éramos elegidos, nos buscó, porque Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y ahora estamos en el terreno de los elegidos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como cristiano? Yo entiendo bien esto. Yo no quiero ser un cristiano inconsecuente. Yo no quiero ser un cristiano que no agrade a Dios. Yo no puedo seguir avanzando en la vida y que los años pasen y yo sin dar, diríamos, señales de un cristiano que ha entendido que las cosas tienen que mejorar, porque de lo contrario Dios me va a tener que llevar a la aflicción.
y en la aflicción me va a arrinconar, y ahí en ese rincón, ahí no hay para dónde agarrar. Ahí el Señor le dice, ¿cómo te llamas? ¿Por qué le pregunta cómo te llamas? Para que le diga, me llamo cristiano oscuro, cristiano trampero. Todo eso es lo que significa Jacob. Me llamo cristiano engañador. Me llamo cristiano, ¿qué más digo? Dígalo usted. Cristiano que no te honro. Ah, bueno, entonces ahora te voy a quitar ese estigma y ahora te vas a llamar Israel. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿qué es lo que le pide el ángel? Que confiese quién es. Uno tiene que, en este asunto no es asunto de malabares. La vida espiritual no son malabares, la vida espiritual son realidades. Porque ya estamos en las manos de Dios. Y aquí vemos, bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Vaya, ya confesaste, dicho de otra manera, ya confesaste tu pecado. Aún tiempos lo hubieras hecho. Ahora te cambio el nombre. Ahora vas a ser Israel. ¿Qué significa Israel? Príncipe. Ahora, ¿qué diferencia, verdad? Levante la mano o den un amén los príncipes del Señor. Den un amén las princesas del Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ah, ahora ya no te vas a llamar la señora bruja, la que le quitaba el marido al otro. Ahora ya no te vas a llamar la tramposa. Ahora ya no te vas a llamar la chambrosa. Ahora te vas a llamar princesa. Ahora te vas a llamar príncipe del reino de los cielos. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora ya no te vas a llamar mal hablada. Por eso es que Ruth decía, ya no me llamen Ruth, ya no me llamen Noemí, decía. Porque Noemí significa preciosa. Llámenme Mara, ese es el nombre que merezco. Pero el Señor dice, ahora Jacob, ahora ya no vas a ser ese creyente. Ahora, ¿cómo te llamas? Jacob, mafioso, raro, carnal. Ahora todo eso, ahora yo te pongo Israel, príncipe. Vaya, está bien. Ya está rayando el alba. Ahora andate para el campamento. Está bien. Y llega con un pedazo de rabadilla, hermanos, sí, de rabadillado. Llega, pero transformado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero cambiados. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Hasta entonces se convirtió Jacob. Cuesta a veces que los mismos elegidos y los mismos cristianos, ahí pasan años en las iglesias, oyen la palabra. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe porque Dios no ha perdido ninguna batalla. Si usted anda así de camuflaje y todo y ya es un elegido, no se preocupe. Dios tiene esaúdes, Dios tiene 400 soldados para que Él nos angustie y lo va llevando. Hay momentos, hermanos, que Dios lleva hasta lo mínimo a ese elegido con tal de que sea transformado. Entonces, no se preocupe. Pero yo diría que, como siempre yo lo sé decir, es mejor a la buena. Cada uno de los que estamos acá y los que están a distancia, dejemos de ser cristianos en la versión Jacob. Dejemos de ser ese cristiano, porque tarde o temprano nos arrinconará Dios con las aflicciones. Y ahí hay veces que hay cristianos que por fin se vuelven consecuentes con su elección
luego a veces de haber perdido un hijo, luego a veces de haber perdido la salud, luego a veces de haber quedado totalmente en la quiebra, luego de haber quedado, hermanos, tremendamente en una tremenda angustia. Pero no importa, eso se le puede denominar descoyuntado. Descoyuntado. Ustedes han escuchado, tal vez no lo han visto, pero aquí tuvimos a un señor que él anduvo en la guerra y en la guerra él perdió todos sus 4 miembros, sus pies y sus manos. No sé cómo se quedó el tronco nada más, el tronquito. Lo pusimos a predicar en una silla, le pusimos una silla, pusimos el tronquito y ahí se puso él a predicar. El púlpito antes lo teníamos allá, él se puso por aquí y empezó a contar ese hombre todo lo que Dios lo había buscado antes de que él estuviera completo, pero tuvo que ir a la guerra y tuvo que pasar ese amargo dolor de quedar solo su parte acaso, sin pies, sin manos. Y creo que lo andaba en esa ocasión que lo tuvimos acá, lo andaba un hermano o él con sus recursos había comprado un pica y le había adaptado así como para poder él valerse e ir, pero sí es un gran predicador, aquí estuvo predicando. A manera de verdad central, no esperemos que venga la aflicción para entregarnos completos a Cristo. No esperemos a esos extremos. Mejor a la buena, hermanita. Haga usted una revisión de su vida espiritual. Si esa vida espiritual, y también con ustedes, hermanos, si esa vida espiritual coincide con el Jacob, escape luego, porque luego lo van a arrinconar. Y va a tener que llegar, por lo menos la figura de ese hermano que le estoy diciendo, es un hermano descoyuntado, ahora predicando. ¿Por qué no lo pudo hacer cuando estaba con sus miembros completos? Sin duda, porque era un elegido. Y dijo Cristo, ninguno de los que me diste se me ha perdido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El que tenga oídos, oiga. Deje de ser cristiano, de esos cristianos tipo Jacob. Cambie, hermano. Le conviene. Porque de lo contrario van a pasar tantas cosas y usted va a venir, aquí vengo, hijos, aquí vengo con estas condiciones. ¿Está bien? Qué lástima. No debieron pasar esas cosas si hubieras corregido la plana antes. El que tenga oídos oiga. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a ponernos de pie.